La Corte de Justicia inició esta mañana el trámite de extradición de Daniel Salcedo, retenido en Panamá con una orden de Interpol. Junto a Daniel Salcedo también fue retenido Álvaro Ponce Mazán, exgerente del Hospital Público del Guasmo, requerido por un caso de peculado durante la pandemia del coronavirus. El presidente Daniel Noboa tiene hasta las 4 de la tarde de hoy para responder a la Corte Constitucional si mantiene las 11 primeras preguntas de la consulta popular, mientras otra jueza evalúa las 9 adicionales. Un reciente estudio científico determina que la erosión en el río Coca continuará a lo largo de 28 kilómetros y afectará a la captación de la central Coca-Codo Sinclair. 10 de los 22 puertos del país pasan a alerta 2 y las Fuerzas Armadas aumentan los controles en esas terminales por tierra y agua. Las clases continuarán en modo virtual en las escuelas y colegios del país hasta el viernes, según anunció el Ministerio de Educación. La comunidad científica enciende las alarmas por un experimento que desarrollan investigadores chinos con una cepa mutante de coronavirus que ataca el cuerpo y es 100% letal. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Comenzamos con los últimos resultados de los operativos conjuntos. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Un arsenal y cientos de botellas de licor entre los hallazgos en las cárceles. Seguridad, el despliegue callejero. La detención de hombres identificados como terroristas y el hallazgo de un arsenal de armas marcan los operativos en Quito, Guayaquil y Manabí en las últimas horas, como reporta Luis Alfredo Zúñiga. El operativo arrancó a las 5 de la mañana de este miércoles, luego de que la Fiscalía dispuso el allanamiento de una vivienda en Cumbayá, en el nororiente de Quito. Según los policías, en el sitio hallaron un arsenal de armas, 75 escopetas y rifles, 33 revólveres y pistolas, además de municiones, cartuchos y prensas para fabricarlos. Durante el operativo detuvieron a un hombre de 65 años. Un grupo de militares y policías allanó un inmueble en el sector de la Floresta 1, en el sur de Guayaquil. Decomisaron 9 armas de fuego, incluyendo fusiles, una escopeta, un revólver artesanal y pistolas Glock con una característica especial. Pero que tienen un aditamento, un accesorio, que lo que hace es limitar la acción del fiador y lo convierte en una pistola ametralladora. O sea, tenemos gran poder de fuego. También se halló un silenciador, 8 alimentadoras, 9 celulares y 1.436 municiones de diferentes calibres. En el allanamiento se detuvo a alias Orejas, identificado como terrorista por las fuerzas del orden. También se decomisó un vehículo blanco blindado que dificultó la entrada de los militares. Y dentro de los vehículos han sido ubicadas caletas que, de acuerdo a las pericias de la Policía Nacional, serían utilizadas para encaletar o sustancias sujetas a fiscalización o armas de fuego. Se suma otro operativo en el norte de la ciudad, en el que, según la policía, se interceptó un vehículo negro blindado, con vidrios polarizados y sin placas, en el que iba alias Braulio, presunto cabecilla de una organización criminal, considerado un objetivo de valor intermedio. En esta acción se detuvo a otras 3 personas y se decomisaron $5.000 y municiones. Y en el sector La Acuarela del Cantón Sucre, en Manabí, se detuvo a un hombre durante un allanamiento a una vivienda en la que se había encaletado una escopeta, una subametralladora, una pistola y 65 municiones. En 10 puertos marítimos se elevó la alerta de seguridad a nivel 2 para evitar actos terroristas. Las Fuerzas Armadas incrementaron el control terrestre y acuático, como detalla ahora Merlin Ochoa.
En 8 puertos marítimos de Guayaquil, uno de Esmeraldas y otro en Manta, se incrementa la presencia militar con fusiles, luego del decreto 111 en el que el presidente Daniel Noboa establece la existencia de un conflicto armado interno. El sistema portuario de Ecuador subió a nivel 2 la alerta de seguridad para evitar actos terroristas. Fase 1 es normal desenvolvimiento de las actividades. Ahora, les repito, con el decreto ejecutivo 111 elevamos el nivel de seguridad a nivel 2. ¿No? Esperamos no llegar a nivel 3 porque eso ya sería parar las actividades que existen en los terminales portuarios y por ende se afecta totalmente la economía de nuestro país. El nivel 2 no es una militarización, sino la presencia de uniformados en 6 turnos en las puertas para identificar si alguien quiere ingresar explosivos o cocaína. El despliegue también es al interior, sobre todo en las horas con mayor movimiento de contenedores. La acción contempla los operativos antinarcóticos de la policía. Adicional, hacemos como bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, esta actividad de poder determinar dónde se contaminan los contenedores. En el mar también se ha reforzado la seguridad militar. Los controles permitieron la incautación de 1,5 toneladas de droga a 200 millas del puerto de Manta. La medida durará hasta la primera semana de marzo, fecha en la que concluye el estado de excepción. Luego de ese tiempo se analiza con las autoridades de cada terminal el uso de drones en los patios de contenedores, donde los narcos ingresan la droga. Pues habría conformado y concertado un grupo estructurado conjuntamente con el ciudadano Javier Jordán, con presuntos roles de financiamiento, dirección y planificación a fin de conseguir ciertos beneficios como seguridad, libertad e impunidad a favor del ciudadano sentenciado Leandro Norero Tigua y que habría facilitado nexos con autoridades judiciales para evadir su responsabilidad penal y la de los integrantes de la organización. Ahora corresponden los trámites para su retorno a Ecuador. Este martes a las 9 de la mañana, el presidente de la Corte Nacional de Justicia remitió el pedido de extradición a Panamá. Dicho proceso hemos iniciado y algo más. Hemos comunicado y solicitado que se mantenga detenido con fines de extradición. Ahora bien, iniciado el proceso, de nuestra parte cumplimos de conformidad estricta con la ley. Este momento ya corresponde a Cancillería, corresponde a la gestión diplomática poder trabajar sobre este respecto. El trámite podría durar entre 2 y 3 meses. Las vías más cortas son la deportación o expulsión, pero para ello Salcedo debe estar de forma irregular en Panamá. De darse esas figuras, sería enviado a Ecuador. ¿Por qué Daniel Salcedo es clave para la justicia? El prófugo ha sido procesado por corrupción y se hizo conocido durante la pandemia, acusado de vender insumos médicos con sobreprecio. Estuvo preso, pero un juez le devolvió la libertad. Luisa María Heredia con el recuento. Daniel Salcedo no es solo una de las 39 personas procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Metástasis. Es decir, no solo formaba parte de la estructura criminal que operaba a favor de Leandro Norero, gestionando sobornos a jueces y funcionarios del sistema penitenciario para beneficiar al narcotraficante, a quien llamaba ñaño, y contratando con entidades estratégicas para que el patrón lave el dinero que obtenía por la venta de droga y armas de fuego. Según Fiscalía, Salcedo era pieza clave también de la red de corrupción que operó durante muchos años en empresas públicas, como la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Ponía funcionarios y por medio de las empresas que había creado, firmaba contratos con el Estado. Daniel Salcedo saltó a la luz pública en el 2020, cuando sufrió un accidente al intentar huir del país en una avioneta, mientras era investigado por contratos con sobreprecios detectados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aunque fue la venta de insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia, como las fundas para cadáveres, lo que realmente lo puso en el centro de la crítica. A raíz de eso fue procesado por delincuencia
Organizada y sentenciado por peculado, fraude procesal, lavado de activos e ingreso de objetos prohibidos a prisión, ya que en su celda grababa TikToks. Fue detenido bajo la figura de prisión preventiva en junio de ese año, pero recuperó la libertad 2 años después con ayuda de un juez de Paján. Pese a todo, intentó ser asambleísta. Apareció como cabeza de la lista de candidatos por Guayas que presentó al Consejo Nacional Electoral, Fuerza Ecuador, extinto partido que fue fundado por Dalo Bucarán, su amigo. Según reconocieron ambos, lo hospedó en su casa en Miami, le compró boletos aéreos y compartieron acciones en una compañía. Otra de las empresas de Salcedo, HDC Producciones, organizó las presentaciones del pianista Raúl Di Blasio en colegios por contrato con la gobernación del Guayas, lo que fue observado por la Contraloría. Antes de tener problemas con la justicia, Daniel Salcedo era músico y tocaba con una banda cristiana. También fue guía juvenil en una iglesia evangélica del norte de Guayaquil, en la que los pastores eran sus padres. Pero Salcedo no estaba solo durante su captura, iba con Álvaro Gabriel Ponce Almazán, el exgerente del Hospital Guasmo Sur, quien también fue retenido. Bessie Granja detalla a qué investigaciones de fiscalía está vinculado. En julio de 2020, Álvaro Gabriel Ponce Almazán fue detenido por la Fiscalía General del Estado, que abrió una investigación por el delito de delincuencia organizada cuando cumplía funciones como director del Hospital del Guasmo Sur en Guayaquil. Allí las autoridades detectaron la salida irregular del medicamento Actemra, utilizado para el tratamiento a pacientes con COVID-19. El fármaco era comercializado de forma ilegal por Abraham Muñoz, quien fue asesinado en la penitenciaría del Litoral, y Noé Salcedo, sentenciado a 7 años de prisión por este delito, y hermano de Daniel Salcedo. Ponce Almazán estuvo recluido durante 10 meses y salió en libertad en 2021, luego de que una jueza de Guayas se otorgó el sobreseimiento. Ese mismo año la Fiscalía apeló esta decisión y lo llamó a juicio. Desde ese entonces, según el organismo, se encuentra prófugo. Pero no es el único delito al cual se lo vincula a Álvaro Ponce, quien también fue gobernador de Guayas en el gobierno de Lenín Moreno. En julio de 2023, la Fiscalía lo llamó a juicio por peculado en el Hospital del Guasmo Sur, por la compra irregular durante la pandemia de placas, tornillos y otros insumos de traumatología. El expediente fiscal detalla que la operación se realizó por $645,000, pero no fueron entregados aproximadamente $500,000 en productos, siendo ese el monto del perjuicio. Según la Fiscalía, Álvaro Ponce, como exgerente, fue quien autorizó el pago pese a no recibir la totalidad de lo adquirido. La institución solicitó a un juez que se emita una alerta a la Interpol para su captura. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que ha dado la orden de detener a alias Fito si se confirma que está en ese país. Si es una realidad, pues la orden es capturarlo. La inteligencia policial está trabajando pues los indicios para confirmar ese tipo de afirmaciones, pero todo gran criminal tiene que ser capturado y Colombia debe capturar a sus más grandes criminales. Investigadores chinos experimentan con una cepa mutante de coronavirus que ataca el cerebro y es 100% letal. El estudio fue criticado por el riesgo que representa para toda la población. Merlis González con los datos. A 4 años del inicio de la pandemia de COVID-19, la comunidad científica encendió nuevamente las alarmas por los experimentos que están haciendo en China. Según un trabajo publicado en un medio científico, investigadores de ese país desarrollaron una nueva cepa del virus llamada GXP2V que ha mostrado ser 100% letal. El virus es una mutación de la variante descubierta en los pangolines, una especie de armadillo originario de África y Asia, y fue inoculado en ratones genéticamente modificados. El resultado fue mortal. Los roedores perdieron peso drásticamente en 5 días después de ser infectados. Sus ojos se pusieron blancos y a los 8 días murieron. El informe detalla que había gran carga viral en sus pulmones, huesos, tráquea y principalmente en el cerebro, lo que sugiere que el nuevo virus se riega rápidamente. En las conclusiones además se explica la alta probabilidad de transmitirse a humanos por la capacidad de adaptación que tiene el virus.
El estudio ha levantado críticas sobre la seguridad de la investigación y serias preocupaciones por el almacenamiento del experimento, pues tiene la capacidad de desatar una nueva pandemia. Y atención a los padres de familia. Hasta el viernes 19 de enero seguirán las clases virtuales en el país. Vanessa Robles con el anuncio del ministerio. Hasta esta mañana se había ratificado que tras una semana de educación virtual, los estudiantes de las escuelas y colegios del país regresarían a clases este jueves. Sin embargo, la decisión cambió y todo seguirá igual hasta el viernes 19 de enero, incluyendo al personal que labora en dichas instituciones educativas. Se entiende que los 15.000 establecimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del Ecuador retomarán las clases el próximo lunes, pero el Ministerio de Educación no lo ha dicho con claridad. La decisión surge en medio de ajustes que se están dando en protocolos de seguridad, sobre todo en colegios privados. El registro de placas, el registro de vehículos, los tags de acceso, o sea, todos estos elementos se van sumando. Para la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación, la falta de claridad en las directrices trastoca la planificación interna de las instituciones. Y nos genera dificultades porque los estudiantes tienen que rendir sus pruebas, tienen que rendir las evaluaciones, cómo las van a hacer, si las van a hacer presenciales, si las van a hacer en línea. Y de repente viene otra disposición y seguimos alargando el tema. En la costa, por ejemplo, los exámenes de finalización del año, tanto de tercer trimestre como del último quimestre, están previstos para la primera semana de febrero. ¿Y qué proponen desde las universidades para vencer el miedo, recuperar los espacios públicos y fomentar las reuniones? Vanessa Robles informa que las 62 universidades del país ajustan protocolos. Si en algo coinciden las 4 universidades consultadas por Televistazo, es en que el miedo colectivo paraliza, influye en la toma de decisiones y provoca pérdidas generalizadas para el país. Aunque la modalidad virtual fue adoptada como alternativa preventiva, para el rector de la Universidad Espíritu Santo es urgente retornar a las aulas y así recuperar los espacios públicos. El arma de estos grupos terroristas ha sido precisamente el miedo, la intimidación. Sin embargo, es necesario volver a los espacios públicos, es decir, volver a las clases, volver a encontrarnos, pero sobre todo haciendo conciencia de que no podemos seguir escondidos. La Universidad de Guayaquil reconoce que la educación no debe aupar el encierro, ya que son las mismas instituciones donde los estudiantes se forman para encarar los problemas sociales y también analizan el retorno de sus 65.000 alumnos lo antes posible. En esta semana justo la Universidad de Guayaquil va a ser sede de un congreso internacional donde más de 30 universidades van a trabajar, van a dar a conocer resultados, ¿verdad? Cómo nuestros estudiantes pueden tranquilamente hacer frente a estas crisis que se está viviendo actualmente. En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, esta semana los jóvenes ya regresaron a clases. Para el rector de la institución, se debe recuperar las riendas del país y para conseguirlo, se enseña con el ejemplo. Como sociedad no podemos quedarnos allí, debemos tomar medidas para saber gestionar el miedo, la zozobra y gestionar el tiempo que se nos viene. Yo creo que un buen manejo de las narrativas y un buen uso de las redes sociales puede en algo disminuir ese encerramiento al cual tendemos todos. La presencialidad también se retomó en la Universidad Nacional de Chimborazo, UNACH, ya que están convencidos de que la tarea para docentes y estudiantes es adaptarse, sin abandonar por completo las clases presenciales. La vida continúa. Lo que más necesita esta sociedad, entre varios factores primordiales, es educación. Según la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano, ACESEC, las 62 universidades del país, entre públicas y privadas, están ajustando sus protocolos para incluir simulacros de escape y apoyo psicológico ante la actual crisis de inseguridad. La guerra, ¿cómo se financia?
Aumentar o no el IVA al 15%. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea analiza la propuesta del presidente. Patricio Díaz está en el Palacio Legislativo. ¿Y qué respuestas hubo, Patricio? Sí, en estos momentos se analiza precisamente eso, las respuestas del Ejecutivo, porque han llegado algunas autoridades. Incluso en estos momentos se realiza una sesión reservada con el comandante general de Policía, general César Zapata, y se están analizando esos temas. Durante la jornada, en la presencia de las autoridades, estuvo el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, dando también algunas cifras y detalles, quien señaló que este incremento del 12 al 15% generará una recaudación anual de 1.306 millones de dólares. E insistió en que no se puede poner una temporalidad, pues es una medida que permitirá enfrentar los problemas estructurales de la economía. Recordando también las cifras de retrasos y deudas con las que recibió el gobierno Daniel Noboa. Aseguró que con las medidas adicionales que se han tomado se recaudarán cerca de 2.098 millones de dólares, como tiene que ver con las retenciones, también el ISD, mantenerlo en el 3.5% y la última remisión tributaria. Escuchemos lo que dijo el ministro. No se hace absolutamente nada y no se toma ninguna medida, ¿qué es lo que pasaría? O sea, que se vaya profundizando la crisis, que cada vez tengamos más presiones de seguridad, que lleguemos a escenarios en el que no podamos ni siquiera cubrir los sueldos del sector público. El impacto principal es lo que ya les mencionaba antes, y quiero poner énfasis en la rotura de la cadena de pagos, reducción de la liquidez nacional, afectaciones del sistema financiero y finalmente hay que decirle con todas sus letras, poner en riesgo la dolarización. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, también compareció a esta Comisión de Desarrollo Económico. Ella mencionó la importancia del incremento del IVA. Dice que es un impuesto que se puede recibir de manera inmediata, de manera rápida, para solventar la liquidez y las necesidades de esta lucha contra la delincuencia. También hizo un llamado de atención a los legisladores para que tomen en cuenta que las organizaciones criminales que enfrenta el país tienen también grandes recursos. Escuchemos. Me van a disculpar la franqueza, pero nosotros estamos escuchando y vengo escuchando de dónde sacamos el dinero y cuánto necesitamos. Y si debemos de priorizar que el dinero venga de una fuente o de otra. Creo que no estamos entendiendo el momento histórico. En este momento la pregunta es otra. ¿Cuál es la magnitud de recursos que tiene un enemigo aglutinado que durante años se penetró en las estructuras del Estado y que es capaz de ponernos una bomba en cualquier momento, volarnos las cabezas y que es capaz de desestabilizarnos el país? La lógica es que si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por 3 meses, por 6 o por un año. Bien, en estos momentos también, hace poco se incorporó el comandante general de las Fuerzas Armadas, se incorporó también a la sesión reservada. Está previsto que venga el director del SRI también para dar detalles y el ministro de Defensa podría estar en las próximas horas acá también. Nosotros les informaremos los detalles oportunamente. Estaremos pendientes. Gracias a Patricio Díaz por ese informe. El presidente Daniel Noboa tiene hasta las 4 de la tarde para ratificar o modificar el primer cuestionario de 11 preguntas para la consulta popular por pedido de la jueza Teresa Núquez. Jacqueline Rodas con los detalles. El primer cuestionario de 11 preguntas enviado por el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional recayó en la jueza Teresa Núquez, quien este martes abocó conocimiento. Esto quiere decir que el documento ya está en su despacho y empiezan a correr los 20 días término para que el Pleno emita su dictamen. La fecha máxima es el 15 de febrero, pero antes de resolver, la jueza le pide al primer mandatario que revea su propuesta. Dispuso oficiar al presidente de la República para que remita en un
un término de 24 horas, un informe respecto a si persiste en su intencionalidad de consultar las 11 preguntas que originaron su petitorio inicial. Este paquete de preguntas recibió críticas, entre ellas que consulta cuestiones que ya están reguladas en leyes y que no genera cambios trascendentes. Incluye temas como el papel de las Fuerzas Armadas, el incremento de penas en ciertos delitos, la evaluación de funcionarios judiciales o que vuelvan los casinos y juegos de azar. Noboa tiene hasta las 4 de la tarde de hoy para contestar. El viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, se refirió al pedido de la jueza. Estamos evaluando todavía en el gobierno qué se hace, pero por supuesto, la voluntad es que haya un grupo de preguntas que políticamente luego puedan ser propuestas a los ecuatorianos. El segundo grupo de 9 preguntas, enviado el 9 de enero, aún no tiene plazos para que la Corte resuelva. Fue sorteado y recayó en la jueza Carla Andrade, pero aún no lo conoce oficialmente. En 3 aeropuertos ejecutan controles para identificar a personas que sean consideradas como amenaza para la seguridad interna de Galápagos. Diego Cuenca informa que los turistas con procesos judiciales por delitos contra la vida no podrían ingresar a las islas. Los controles se realizan desde el sábado en los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Manta, a cargo de los oficiales del Consejo de Gobierno de Galápagos y la policía. Ellos tienen la misión de perfilar a las personas que pueden ser consideradas como amenaza para la seguridad interna de las islas y prohibir su ingreso. Para esto se emitió un instructivo para identificar a los turistas de riesgo. El documento señala que los agentes deben verificar qué personas tienen procesos judiciales penales por delitos contra la vida, la integridad sexual y reproductiva, extorsión, robo, hurto, delincuencia organizada, tráfico de drogas, terrorismo, también contra la flora y fauna silvestre. Si el sospechoso tiene uno de esos antecedentes, las autoridades negarán la tarjeta que le permite ingresar a las islas. De inmediato abrirán un acto administrativo para notificar al ciudadano que ha sido inadmitido por el Estado ecuatoriano. Este tendrá derecho a defenderse vía telemática. Si no lo hace, la autoridad emitirá el documento de inadmisión en un plazo de 3 días. Con base en esta normativa, desde el sábado hasta este martes, los agentes evitaron que 8 personas ingresen a Galápagos. Esos sospechosos fueron perfilados en el aeropuerto de Guayaquil. Por ahora el control solo aplica para turistas nacionales, pero el Consejo de Gobierno está buscando un convenio con Interpol para instalar un software que permita revisar datos de extranjeros vinculados con delitos. Y más de la mitad de la leche de Ayuriquín se daña por el cierre del kilómetro 83 de la vía Aloac-Santo Domingo y también causa el alza del precio de ciertos productos y vegetales en los mercados. Tenemos un informe con imágenes de Saracay. 105.000 litros de leche es lo que produce a diario la parroquia Ayuriquín en Santo Domingo de los Áchilas. Solo la mitad llega en condiciones para ser vendida. Esta pérdida del 50% se debe a los trabajos que se ejecutan en el kilómetro 83 de la vía Aloac-Santo Domingo, pues los productores tienen que circular durante varias horas por rutas alternas, como la Florida a las Mercedes, para poder comercializar la leche. 4 o 5 horas el viaje de la leche para que llegue al 12, al 17, al kilómetro 22, en malas condiciones. Leche dañada. Entonces, más de la mitad de la producción hemos perdido aquí. Productores del recinto La Esperanza señalan que no pueden comprar insumos en Santo Domingo para mantener su ganado, y esto ha provocado problemas en la producción de leche, cuyo precio por litro se mantiene en 43 centavos. Porque una botellita de agua así vale 50 centavos y el litro de leche no pagan 50. ¿A qué se debe eso? Pero no solo este gremio se ve afectado, pues en los mercados hay productos de la sierra que han subido de precio por el cierre de la vía Aloac. Algunas legumbres y vegetales como la papa y cebolla blanca reflejan un incremento de hasta $3. Según los comerciantes, esto se debe a que los transportistas tuvieron que tomar rutas alternas que resultaban más largas e incluso peligrosas. Se demoran un poquito en llegar, pero no ha afectado mucho porque sí ha entrado mercadería. Ambos sectores exigen que se agiliten los trabajos en la vía Aloac-Santo Domingo. Habitantes de Gaza huyen de un hospital ante el avance de tropas de Israel que continúan atacando instalaciones supuestamente vinculadas a Hamas.
Al mismo tiempo, hay un nuevo acuerdo para llevar medicamentos a 45 rehenes cuyo estado de salud es delicado. Informa Pedro Jiménez. Detonaciones en mitad de la noche en la ciudad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, alertaban sobre una nueva incursión de las fuerzas de defensa de Israel y de enfrentamientos con milicianos de Hamás. Centenares de palestinos emprendieron una nueva huida. Son desplazados llegados desde el norte que buscan un sitio seguro, aunque tampoco lo encuentran en instalaciones de organismos de ayuda humanitaria como los de Naciones Unidas, pues en las inmediaciones también hay ataques de Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha insistido en la necesidad de un alto al fuego para la distribución de ayuda y describe la situación en Gaza como un infierno. Así también habla de la urgencia de la liberación de los rehenes israelíes en forma inmediata e incondicional. Israel reveló hoy que la cifra total de secuestrados el 7 de octubre fue de 253. 121 han sido liberados, 27 han muerto y 105 siguen vivos en cautiverio. De ellos, casi la mitad sufre de enfermedades crónicas. Mediadores cataríes dijeron hoy que se ha llegado a un acuerdo para llevar medicamentos destinados a los rehenes. Estos entrarán a Gaza por la frontera con Egipto y se entregarán al Comité Internacional de la Cruz Roja, que a su vez se los dará a miembros de Hamás. Otro lote está dirigido a la población civil y esto abriría el camino para una nueva pausa con fines humanitarios en esta guerra. Pagar el pasaje solo con la palma de la mano es posible en China. Así se accede al metro de Beijing. Merlis González con la innovación. El gigante tecnológico Tencent llevó la frase al alcance de la mano al siguiente nivel, con su revolucionario Wixing Pal Payment. Es un sistema biométrico que permite a los usuarios prescindir de sus teléfonos inteligentes o tarjetas para subirse al metro de Beijing, pues acceden al servicio solo con pasar la palma de su mano frente a un sensor. Las cámaras de infrarrojos analizan las huellas, permitiendo identificar a cada usuario y procesar el pago en cuestión de segundos. El sistema es similar al software de reconocimiento facial, pero más preciso, pues las huellas son únicas en cada persona. Aunque la tecnología en sí no es nueva, Tencent quiere ser la empresa que finalmente la generalice y pueda usarse para realizar pagos en cualquier lugar, e incluso más adelante ser la única identificación de una persona, pues su registro estaría conectado a una base de datos. Decenas de mascotas fueron bendecidas en una iglesia de Madrid para celebrar la fiesta de San Antonio Abad, el santo patrón de los animales de España. Perros y gatos fueron rociados con agua bendita en la basílica, luego se celebró una misa. El evento es una tradición católica de la capital española desde los años 80 que pretende darle protección y salud a los animales. La erosión del río Coca avanzará otros 28 kilómetros y podría acabar con la captación de Coca-Codo Sinclair. Así lo definieron técnicos nacionales y de Estados Unidos. Francisco Garcés tiene más datos. La erosión regresiva del río Coca arrastró 500 millones de toneladas de sedimentos durante 3 años y no tiene precedentes en tiempos modernos. Así reseña un estudio científico hecho por técnicos ecuatorianos con el auspicio de SELEC y de especialistas del Cuerpo de Ingenieros, del Servicio Geológico y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El informe detalla que la erosión estancada desde el año pasado, 7 kilómetros aguas abajo de la captación de la central Coca-Codo Sinclair, avanzará al menos otros 28 kilómetros antes de detenerse. Aunque eso podría ocurrir lentamente durante años. Si esa previsión se cumple, la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair está en riesgo. Ahí se espera que el lecho del río caiga entre 30 y 40 metros, lo que podría destruir la infraestructura. La erosión, según el informe, también afectará el desfogue de agua de la hidroeléctrica, ubicado a 63 kilómetros aguas abajo. En ese punto, el arrastre de sedimentos cambiará la inclinación del río, que se elevaría 2 metros, pero si llega a 6, la hidroeléctrica dejará de funcionar. En ese caso, no se podría evacuar el agua que sale de esa planta. La erosión seguirá aguas arriba y pondrá en riesgo otra infraestructura pública y privada.
El fenómeno empezó el 2 de febrero de 2020 cuando colapsó la cascada San Rafael. Desde esa fecha la erosión ha dejado un muerto. Destruyó 10 construcciones, 3 puentes, la carretera entre el Chaco y el Reventador, 2 oleoductos, poliductos y tuberías de agua. Y en sus primeros 3 años arrastró tierra suficiente para llenar 12 millones y medio de volquetas. Según las comparaciones de los científicos, el río Coca se llevó un 42% más de sedimentos que los que arrastra el río Amazonas en un año y un 25% más que el río Mississippi en Estados Unidos. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil ofrecerá su primer concierto virtual de este año. Además, la cartelera de microteatro propone 3 obras que hablan del amor, matrimonio y de las mujeres en Quito. A continuación, la agenda cultural. Fuga en la Zona Roja, una obra clown que se presentará por primera vez en la Asociación Humboldt, en Quito, dirigida por Fernando Acosta. Esta historia fue creada con improvisación y habla sobre 2 personajes presos del miedo y que no pueden ver más allá de sus propias narices. Ellos tendrán que recrear un mundo. Las funciones serán este jueves 18 y viernes 19 a las 8 de la noche y el sábado 20 a las 6 de la tarde. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil ofrecerá su primer concierto virtual del año. 1840, un legado musical, es el nombre de este show, dirigido por Victoria Pérez, en el que el público se sumergirá en la Roma del siglo XIV. Como invitado estará el solista Jorge Layana. El concierto será el viernes 19 a las 7 de la noche en el canal de YouTube de la agrupación. ¿Tú tienes idea de cuánto me paga Leonardo DiCaprio? 3 obras abren la cartelera de microteatro Quito. Los fantasmas de mi ex, Jamás casado y Las mujeres no lloran son las propuestas de esta semana. 3 historias que hablan de las parejas, el matrimonio y de una mujer que tiene bloqueados sus sentimientos. Hay 9 funciones, desde el jueves 18 hasta el sábado 20, de 7 a 9:30 de la noche. La situación de los guías penitenciarios es crítica. Agentes han denunciado falta de equipamiento y personal para controlar las cárceles. Carla Delgado ahora con el análisis. El papel de los guías penitenciarios es crítico y ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, del otro lado hay una serie de demandas que no logran ser resueltas, lo que hace que el control de presos en las cárceles del país no sea efectivo. La retención de guías destapa nuevamente una realidad que ya no es ajena. Agentes que con lo único que cuentan para trabajar es su experiencia. Logística no hay, equipamiento no hay, y equipamiento yo me refiero a equipamiento de protección, un cinto, un chaleco, un casco, un escudo para poder intervenir. Y las pocas armas que tenían tampoco han sido recuperadas. Armas no hay en el 2021, ya lo dijimos también, el SNAI entregó el arma, todo el armamento al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora me pregunto por qué. Pero además, ¿cómo trabajan al interior de los centros carcelarios si no tienen una comunicación efectiva? Los agentes dicen que no tienen ni radios de transmisión. Los guías penitenciarios cuentan a Televistazo que perdieron el control total de los centros carcelarios desde hace 5 años. Desde entonces son los líderes de los grupos delincuenciales los que tienen el mando. Se suma la falta de personal. Por ahora, solo 2.700 guías custodian una población carcelaria de 31.300 presos. En las cárceles, los uniformados siguen encontrando armas, municiones y explosivos encaletados. También licores importados. Diego Cuenca informa que 9 prófugos fueron recapturados. Continuaron revisando los pabellones en las cárceles de Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas y Azuay. Y las sorpresas también siguen. En la de Cotopaxi encontraron cerca de 150 botellas de cerveza, whisky, aguardiente, champán, tequila, cuchillos, armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y radios de comunicación. En Machala inspeccionaron por aire y tierra 80 celdas de 5 pabellones. Hurgando en el piso de uno de los patios, los agentes dicen haber hallado 27.148 municiones para armas largas, 12 paquetes de marihuana, 180 papeles de tabaco que son usados para distribuir la dosis de esa droga y alimentadoras.
En la cárcel de Esmeralda, los presos también encaletaron entre otros objetos. Según el informe de los militares, 2.014 municiones, 9 armas de fuego y 9 explosivos. En el centro penitenciario de Turi, en Azuay, las fuerzas del orden informaron que encontraron 2 baldes llenos de municiones de alto calibre y 9 armas de fuego, entre ellas un fusil. Pero la intervención continúa con una retroexcavadora para remover algunos objetos. Un dato curioso fue informado anoche por la gobernación de Esmeraldas. Uno de los 39 presos que se fugaron se entregó. Es un joven de 19 años que acudió con un familiar hasta el edificio de la gobernación. Su titular Javier Buitrón lo recibió y ante la prensa, el preso detalló que se escapó del reclusorio por la violencia. Además, este miércoles la policía confirmó a Televistazo que lograron recapturar a otros 9 de los fugados. Los yacuchuris son niños y adolescentes que practican kayak en ríos de la Amazonía. Usan cascos y chalecos para disfrutar de la corriente. Joana Duche amplía. El sonido de la naturaleza se mezcla con el grito intrépido de los hijos del río, como se ha autodenominado este grupo de 9 menores entre 8 y 15 años de edad de la nacionalidad quichua que practica kayak en los ríos amazónicos. Estos niños y adolescentes viven en las comunidades asentadas en las riberas del río Hatunyacu en Napo y desafían las correntosas aguas con estas embarcaciones. Conocieron este deporte desde hace un año por Diego Robles, un profesional con más de 20 años de experiencia. Entonces, si un niño se crió al lado del río, pero no tuvo la oportunidad de navegar el río, ¿entiendes? Entonces el kayak le permite eso, el kayak le permite navegar arriba arriba, navegar arriba abajo y ya conoce su río. El río Anzu en el cantón Santa Clara, en la provincia de Pastaza, es su escuela. Aquí aprenden a maniobrar todo el equipo de seguridad y forjan una conexión profunda con la naturaleza que les rodea. Primeramente el casco para protegernos, para no golpearnos la cabeza. Los chalecos, que eso nos ayudan a nosotros a flotar en el río. La falda, que es importante para que no entre agua al kayak. Y los chalecos que nos mantienen calientes a nosotros. Está catalogado como un afluente de nivel 2 de peligrosidad por sus agitadas corrientes en las que aprenden destrezas con el remo, como el rol, una técnica utilizada para recuperar su postura en caso de virarse con el kayak. Los fines de semana recorren 6 kilómetros de distancia en 3 horas y deben atravesar tramos con fuertes corrientes de agua en los que requieren maniobrar ocasionalmente olas de hasta 1 metro y esquivar grandes rocas. Salí volcado al otro lado con la técnica del rol, me volqué al otro lado y remé y estaban unos huecos más, pero como podía hacer el mar, remé para el otro lado donde hay libres. Su espíritu audaz les ha permitido navegar por 8 ríos de Napo y Pastaza durante un año y ahora sueñan con conquistar aguas internacionales. Uno de los objetivos de esta actividad es conocer la importancia de los afluentes en los ecosistemas y de mantenerlos limpios para continuar incentivando este deporte. Tiene espíritu, tiene su propia vida. Ahí hay que cuidar para el futuro. Por ahora, los yacuchuris han sido invitados a remar en marzo en el Samana Fest de Colombia y aseguran que continuarán surcando las aguas amazónicas para descubrir sus secretos e importancia.